Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. Hoy en la emisión de Pregunta Yamid tenemos como invitado al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Presidente, muy buenas noches. Buenas noches, Claudia. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda Latinoamérica. Quiero empezar preguntándole por la respuesta que le dio el presidente Obama a la crítica que usted hizo en su discurso en la Cumbre de las Américas, cuando usted critica el intervencionismo ilegal de los Estados Unidos y habla de que la prensa es mala. El presidente Obama le dice: en mi país, porque la prensa me critica, yo no digo que es mala y creo que es sano que todos opinen en democracia, siempre y cuando no lo hagan con violencia. ¿Qué le dice usted al presidente Obama? Bueno, que yo no he criticado, he denunciado verdades históricas, verificables. Creo que, con todo el respeto al presidente Obama, su improvisación fue muy débil, muy ligera, lugares comunes. Yo coincido en todo lo que ha dicho. ¿Y quién ha dicho que la prensa es mala porque nos critique? La prensa es mala cuando miente, o cuando se inventaron que existía armas de destrucción masiva para justificar la invasión de Irak, no mintieron. Entonces nos dice que él no creó un sistema donde una sola persona decida si la prensa es mala o buena. Nadie ha dicho eso. La prensa es mala cuando no dice la verdad y eso es fácilmente verificable. O sea, en su país la prensa no es mala ni en América Latina porque lo critiquen, sino porque usted realmente cree que está llena de... Esas son las mentiras de cierta prensa y de opositores. No somos tontos para decir eso. Quiero pasar al tema de Venezuela porque la presidenta Dilma Rousseff hace 2 días dijo es mejor que Venezuela libere los presos. ¿Usted cree que en Venezuela hay presos políticos? Bueno, en primer lugar, permítame referirme nuevamente a la respuesta del presidente Obama. Él dijo, y por supuesto cuando se mete en la cárcel alguien piensa distinto, que me indique en Ecuador quién está preso por pensar distinto. Esas son fantasías, son mitos. En un Estado de Derecho se persiguen delitos, no personas. Así ese delito lo cometa el alcalde, el presidente, el asambleísta, el bombero, el boy scout, etc. Y yo creo que en Venezuela sí rige un Estado de Derecho y se están persiguiendo delitos. Y lamentablemente hay políticos que han cometido delitos y tendrán que ser juzgados por el sistema judicial de Venezuela, sin interferencia de ningún país extranjero. Tal vez se está hablando por experiencia propia, porque tal vez en Guantánamo sí hay gente que está presa por pensar diferente, o los 5 presos cubanos que pasaron decenas de años encarcelados en Estados Unidos. Usted, que es un economista que ha podido hacer un gobierno de izquierda exitoso, aunque haya una oposición, hay acuerdo incluso entre la oposición en los éxitos de su gobierno, ¿qué recomendaría a un país que es más rico que Ecuador, pero que está en un desabastecimiento, que está en esas dificultades? Como amigo, ¿usted qué le diría al presidente Maduro? Son otros problemas entonces. Ya nos estamos desviando a las dificultades económicas de Venezuela. Pero un gobierno democrático, pues, y un gobierno electo en las urnas, así tenga dificultades económicas, no se lo puede votar, y eso es lo que intenta la oposición venezolana. No, pero entonces, yo no nos le estoy engañemos. preguntando eso. Yo sé lo que me está preguntando, ya le iba a contestar esa parte. No acostumbro a dar consejos a quien no me lo ha pedido. No, pero yo sí quisiera insistirle, porque esto no se lo pregunto, usted seguramente me va a decir, yo no me meto en los gobiernos que no sean el mío, pero son de la misma línea, son gobiernos de izquierda, ustedes han apoyado al gobierno de Venezuela siempre, y una manera de apoyarlo también es quizás diciéndole, hay algunas cosas que cambiar, más allá de las diferencias políticas, en el manejo económico. Sí, lo hemos conversado con Nicolás Maduro, y cuando me pida asesoría económica, que es mi especialidad, se la daré. ¿Pero no se le ha pedido? Yo creo que Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, todos cometemos errores en el manejo económico. En todo caso, cuando no se simpatiza con un gobierno se quiere exacerbar aquello. Pero yo le pregunto, pues, ¿qué era Venezuela antes de Chávez? ¿Quién conocía a Venezuela? Usted sabe que Venezuela, durante décadas, desde inicio del siglo hasta los años 70, fue el primer productor de petróleo del mundo. ¿Dónde se fue esa plata? Y ahora que tiene problemas económicos, entonces sí es todo de culpa del gobierno. Entonces sí hay muchísimo sesgo en ese tipo de opiniones. Pero hay cosas que cambiar en Venezuela. Por supuesto, como en Ecuador, como en todos lados, como en Colombia. Quiero preguntarle si fue... Pero serán los venezolanos los que decidan eso, no países extranjeros. Quiero pasarle al tema económico porque su país, como muchos otros productores de petróleo, está golpeado por los bajos precios del petróleo. Y en este sentido quiero hacerle unas preguntas de sí o no, si es posible, presidente Correa. ¿Habrá reducción de la nómina estatal por cuenta de la reducción de recursos por la caída de los precios del petróleo? No, si el problema no es fiscal, el problema es sobre todo externo. También es un problema fiscal, obviamente, pero el problema es solo externo, o sea, es sobre todo externo. Eran respuestas de sí o no, pero permítanme explayarme un poco. El ingreso petrolero con respecto al ingreso total y financiamiento del presupuesto del Estado será una quinta parte.
lastimosamente era más de la mitad de nuestras exportaciones. Entonces el problema es sobre todo externo, más aún en un régimen dolarizado, donde directamente la masa monetaria depende del resultado externo. Entonces no habrá reducción de la nómina, ¿habrá reducción de salarios? No, de ninguna manera. Pero ya ha habido. Bajamos salarios, ¿no?, a la alta jerarquía del servicio público, los que más ganamos, ministros, asambleístas, etcétera. Pero para el personal de carrera no habrá ningún tipo de reducción. ¿El suyo también bajó? Sí, 10%. El 10%. ¿Habrá reducción o aumento en el precio de la gasolina, reducción al subsidio? No. Lo que puede haber, siempre dijimos, Claudia, si somos gente muy coherente, siempre dijimos, o sea, hay gente que quiere que salgamos de este año tan difícil sin ningún costo. Jamás hemos dicho eso, pero sí tenemos variables de ajuste pese al poco margen de acción que da un régimen dolarizado, porque usted pierde lo principal para este tipo de coyuntura, es una crisis externa, y el principal instrumento es tipo de cambio que no tenemos. Colombia ha devaluado 30%, nosotros no tenemos cómo devaluar la moneda. Entonces nuestra variable de ajuste es el programa de inversiones. Ya hicimos un recorte y de continuar las dificultades puede ser que el recorte sea mayor, pero incluso si no iniciáramos ninguna obra nueva, ha sido tal el nivel de inversión y de actividad del gobierno que podemos inaugurar una obra cada día durante todo el año. Ustedes hicieron un recorte de las que ya empezamos, no de las nuevas. Ustedes hicieron un recorte como de 1.400 millones, sí, ¿verdad? Y deberían hacer uno de ¿cuánto? Ya todo está, o sea, nosotros estamos preparados hasta escenarios extremos, un $20 en promedio el barril. Para eso tendría que caer a $15, porque los primeros meses ha estado a un promedio de $40. E incluso en ese escenario extremo, la parte fiscal ya está financiada. Cuando los grandes países de la OPEP deciden no atender el llamado de los chicos, como Ecuador, ¿no?, comparado con Arabia Saudita, por esta pelea de que no funcione el gas de esquisto o el petróleo de esquisto en Estados Unidos, ¿usted está un poco arrepentido de haber regresado a Ecuador a la OPEP y pensaría de pronto en volverlo a sacar? De ninguna manera, creo que nos ha beneficiado mucho el ingreso a la OPEP. Creo que es más importante estar adentro que estar afuera, así nuestra voz sea pequeñita frente a los grandes productores, y creemos que deberían preocuparse los países consumidores de petróleo, porque están parando las nuevas inversiones petroleras, los bancos que vendieron seguros petroleros están perdiendo mucho dinero, y esto puede ocasionar en el mediano plazo un gran rebote del precio del petróleo. Así que hay que estar con cuidado, incluso para los países que coyunturalmente se están beneficiando de la reducción del precio del petróleo. ¿Cómo le fue hace, creo que fue 1 o 2 semanas que estuvieron sus funcionarios en la Organización Internacional del Comercio presentando todas estas salvaguardias con el resto? Las salvaguardias se enmarcan perfectamente en todos los tratados regionales, ya como la Comunidad Andina, respuesta, ¿o no? internacionales. O sea, es un proceso, pero hemos cumplido con todos los requisitos. O sea, tenemos un problema de balance de pagos. En este primer trimestre hemos perdido $2.000 millones en ingresos de exportaciones por la caída del precio del petróleo. Entonces reunimos todas las condiciones para que se nos permita, dentro de los convenios firmados, los tratados internacionales que Ecuador respeta, poner estas salvaguardias. Si la OMC le dice, sí, señor Ecuador, usted tiene todo derecho a imponer estas salvaguardias, que son más, digamos, amplias que lo que ustedes están negociando ahora con Colombia para matizar la situación, o están tratando de negociar con Perú y con Chile, ¿ustedes le dirían a Colombia, Perú y a Chile, mire, ya como la OMC nos autorizó, olvídense de la negociación? Nosotros negociamos de buena fe con todos, pero en principio las salvaguardias se van a mantener. ¿Qué es lo que usted va a hacer para atraer esa inversión extranjera, que creo que Ecuador es el país que menor tiene inversión extranjera en la región, 700 millones? Hay algunos mitos. Bueno, pero es poquita. La inmensa. Es poquita. Yo sé que a usted masa, le gustan. Es que no, es que es precisemos, porque hay que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No digo que usted esté faltando la verdad, sino que hay que dar toda la información. Pero ¿dónde está la parte más importante de inversión extranjera para Colombia, para Perú? En sectores estratégicos, minería, petróleo, que en estos momentos la mayor parte de la producción petrolera ecuatoriana de lejos es producción de las empresas públicas. Entonces tenemos otro modelo y por eso las cuentas aparecen como que si no recibimos inversión extranjera, pero son otros sistemas. Pero ahí en otros sectores hemos recibido muchísima inversión extranjera, turismo, etcétera. Y bienvenida la inversión extranjera. Ahora, cuidado, que tampoco es la última Coca-Cola en el desierto, no toda inversión extranjera es positiva, puede ser que saque más de lo que da, por eso hay que ser muy cuidadoso. Pero cuando uno habla con los empresarios, tanto los de adentro como los de afuera, presidente, lo que dicen es falta confianza porque las reglas del juego cambian y mire que ahorita el gobierno necesita plata porque no tiene ni para cumplir con la ley de subsidiar las pensiones. Esa es otra falsedad, con todo respeto, Claudia. Esa ley yo la presenté el año pasado, ni que fuera parapsicólogo. O sea, soy especialista
de Mercado, no Walter Mercado, para ser astrólogo, porque es un absurdo que gastemos más de $1.000 millones anuales, 40% de subsidio, inamovible, ¿ya?, para las pensiones jubilares, así tenga superávit el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué lógica tiene eso? Pero tenía otra parte su pregunta. Me dijo que los empresarios... Sí, los empresarios dicen que cambian las reglas del juego, entonces que Mire, la eso pudo inversión ser extranjera verdad se al inicio, necesita. porque tenemos un país destrozado, tuvimos que hacer una nueva constitución, pero eso es una verdad desde hace 4 años, por lo menos, del 2010, el Código de la Producción, etc. Las reglas están muy bien puestas. Lo que pasa es que tenemos una terrible oposición, también una prensa con bastante animadversión al gobierno. Quiero pasarle al tema de la reelección, porque en la Constitución hecha en su primer gobierno se aprobó la reelección por un periodo. Usted dijo de muchas maneras que no le gustaba la reelección indefinida, pero ahora que han vuelto a reformar la Constitución para que pueda haber reelección indefinida, que es algo que obviamente es hecho a su medida, con su nombre y apellido, usted dice ese es el mal menor. ¿No es, presidente, un fracaso que tras 8 años en el gobierno usted no haya podido crear un equipo de donde pueda salir un buen sucesor? Está leyendo mucho la prensa corrupta del Ecuador, ¿no? Equipo nos sobra. Le puedo nombrar y nos pasamos toda la entrevista. Gabriela Rivadeneira, la presidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, secretaria de Gestión Política, mujeres jóvenes en los 30 años. Equipo nos sobra. La pregunta es, ¿podrán ser capaces esos líderes de superar el bloqueo que va a poner la prensa, la oposición unida, injerencia externa, a cualquier candidato a Revolución Ciudadana? Por eso hemos tenido que abrir la opción, porque hay que responder, ¿no?, a la realidad del país. Yo soy institucionalista, no me gusta cambiar estas cosas, pero tampoco somos ciegos y sabemos a lo que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Entonces, ¿pero usted cree que tenemos usted es que el único dejar que una puede? puerta abierta frente a esa arremetida que tenemos para tratar de hacer fracasar la Revolución Ciudadana. Bueno, pero digamos, porque usted es el único que puede, porque no hay otros que pueden enfrentar toda esa oposición. Ganar podría generar. cualquiera, si no tuviéramos tantas trampas que enfrentar, como por ejemplo una prensa que tiene un claro rol político, o los empresarios que usted mismo ha nombrado. ¿Okay? ¿Cuándo es que va a decidir si se va a lanzar a un cuarto periodo? En el momento oportuno. Sabemos la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Yo no quiero ser candidato en el 2017, usted lo puede creer o no creer, no lo quiero, pero en caso de ser necesario aquí estaremos. Pero otra cosa muy clara, la enmienda que no me gusta, yo soy institucionalista, no me gusta reformar la Constitución, pero también somos realistas, me permite ser candidato. Lo que me hace ser presidente son los votos del pueblo ecuatoriano, así que no nos engañemos. Pero como está permitida ahora la reelección indefinida... Todavía no está permitida. Bueno, si Está fuera discutiendo. necesario, Sí. ¿usted se lanzaría indefinidamente? No, le insisto, yo soy especialista en mercado, no Walter Mercado, para ver el futuro. Estamos hablando básicamente de la elección del 2017. En caso necesario estaré, ojalá no sea necesario. Le paso a un tema de Colombia, que es el proceso de paz con el ELN. Ecuador ha servido para esas conversaciones previas, pero el presidente Tabaré Vázquez reafirmó ayer lo que ya se sabía durante el gobierno del presidente Mujica, que es que ofrece su país para que sea sede de los diálogos. ¿Por qué sería mejor para Colombia tener los diálogos con el ELN en Ecuador que en Uruguay, o que en Brasil, o que en Venezuela o en otro país? Eso lo va a decir Colombia. Nosotros estamos a la disposición del presidente Santos, su gobierno, del pueblo colombiano, en aras de la paz. Eso lo decide Colombia. Digamos, pero usted preferiría que fuera en Ecuador, ¿o no? Vea, yo siempre tengo un principio en mi vida: ser útil, ¿no? Buscar ser útil, no buscar ser importante. Queremos ser útiles, estaremos donde más se nos necesite. ¿Cómo sería útil Ecuador en ese diálogo? Si somos los más adecuados para ser el escenario de los diálogos entre el ELN y el gobierno colombiano, ahí estaremos. Pero si un mejor escenario lo presenta Uruguay, pues que vayan a Uruguay, eso lo decide Colombia. ¿Sabe por qué no han avanzado las negociaciones previas? ¿Cómo sabe que no han avanzado? Porque no hemos empezado unas formales y se supone que eso iba a Porque hay pasar cosas desde el confidenciales, año pero pasado. yo creo que sí hay avances. ¿Y se atrevería como a decir para cuándo Son cosas tenemos una confidenciales, noticia? pero creo que sí hay avances y estamos muy esperanzados en que se logre la paz con todos los grupos irregulares de Colombia. El presidente Samper, expresidente Samper, que ahora es secretario general de UNASUR, ofreció o propuso, mejor, crear una fuerza de UNASUR, fuerza militar, para que acompañara el proceso de paz en Colombia. ¿Usted está de acuerdo con eso? No he escuchado en detalle la propuesta de Ernesto. En principio me parece que no es necesario. Yo creo, estamos muy esperanzados que el proceso de paz es irreversible.
Presidente Correa, la foto suya con un niño que tiene una camiseta con la frase I'm with the stupid y la flecha señalándolo a usted, me llamó mucho la atención y yo pensé que era un montaje porque usted ha sido muy susceptible a la crítica de la gente, hay que decirlo, ¿no? A usted no le gusta que la gente le diga ese tipo de cosas. Eso es falso, mi querida Claudia. Lo que pasa es ¿Qué que no es agachamos falso, la camiseta o que a usted no le gusta la crítica de la gente? No, es falso lo que usted dice, somos muy susceptibles a la crítica, son los grandes mitos. No, entonces no son resulta mitos. que somos... No son mitos porque hay casos. A ver, dígame un caso. No, pues hay casos puntuales. Dígame un caso. ¿Se acuerda esa señora que hace como 4 años en la calle le gritó unas cosas y usted la mandó a sacó un comercial en televisión? Está totalmente equivocada. Le sacó un comercial en televisión. Usted sí sabe que 2 meses después, la chica que estaba al lado de ella, que yo la confundí con su hija, esta señora dijo que había sido detenida por decir no a la consulta popular. Mire cómo la engaña. Después de 2 meses, esa chica que había sido su empleada doméstica, la botaron como a perro, no estaba afiliada y denunció la verdad, que le estaba diciendo que tenía que votar contra el gobierno porque somos comunistas. Cuando me vio pasar en la caravana, ahí va el longo hijo de tal de Correa, se bajó hijo de tal y hacer una mala seña. Eso ya está grabado, le mando el testimonio si quiere. No se deje engañar por cierta prensa. Entonces no somos susceptibles a la crítica, usted se deja insultar. Lamentablemente eso en Ecuador, no lamentablemente, creo que adecuadamente en Ecuador, no, pero yo creo en el principio de autoría. O sea, entonces más tarde insultaremos al profesor en la escuela, a los padres. Por favor, yo estoy de acuerdo con eso, que debe ser sancionado, si no tendría que reaccionar ya de otra forma. Yo no puedo dejarme insultar, hacer mala seña. Eso es no aguantar las críticas. Vamos, Claudia, no se me deje engañar. Está bien, pero cuénteme en diciembre, de la camiseta. ¿no? Si eso le sirve para reírse en buena hora, ¿usted cree que yo me preocupo de esas cosas? Mire, soy tan susceptible a las críticas que ni me preocupa eso. Pero, ¿y si el niño Otra cosa son las mentiras, por favor. Bueno, si eso fuera, si no fuera un montaje ni nada de eso, sino de verdad. ¿Cuál es el problema? Pues si me tomo centenas de fotos, ¿usted cree que yo me pongo a leer todas las camisetas? Pero en un niño. Presidente, si con eso se divierten los mediocres, que se diviertan nomás. Muchas gracias, presidente. Ese es el deber de un... Bolívar decía, el deber de un estadista es tratar de lograr la máxima felicidad para el máximo de gente. Si eso los hace felices, en buena hora. Gracias. Gracias a usted, Claudia. Hasta la próxima.